En la primera parte marcamos dos elementos clave para la lectura de la invención de Morel, la idea de simulacro y la figura del empresario sensible. En este episodio recapitularemos estas nociones a través de la crítica literaria, relacionándola con lo que ya mencionamos acerca de la filosofía de Platón y de Gilles Deleuze, además de proponer otras coordenadas de lectura. A modo de resumen, la novela describe la llegada de un fugitivo a la isla de Billings. En ella advierte la presencia de unos turistas a quienes observa discretamente. Entre ellos se encuentra Morel, un científico con los recursos suficientes para invitar a esas personas a pasar una grata velada en ese lugar. Me gustaría señalar una similitud con el argumento de Jurassic Park, donde el personaje de John Hammond, filántropo y presidente de InGen, invita a un grupo de especialistas a la isla Nublar para que vean las instalaciones del Parque Jurásico y le brinden su aprobación antes de la apertura oficial. El personaje del filántropo benefactor se nutre de los ideales del positivismo y del liberalismo moderno. Sin embargo, a pesar de toda su fortuna, iniciativa e intelecto, este personaje fracasa tanto como quizás Morel fracasa en su propio proyecto. Mencionar a Jorge Luis Borges es inevitable, no solo por su amistad con Bioy Casares, sino porque también es quien escribe el prólogo de la novela, dándole su bendición a una obra que no duda en catalogar como perfecta. El crítico Jaime Rest señala sus afinidades, pero marca una diferencia en la escritura de Bioy Casares, una densidad vital concreta. En sus producciones literarias hay amor, deseo, angustia frente a las acechanzas del destino y la muerte. Hablando mal y pronto, si la escritura de Borges es minuciosa e impersonal, la de su amigo prestigia la sensibilidad y el dramatismo. Que Bioy Casares sea más emocional no significa que la invención de Morel escatime referencias culturales y cuestiones filosóficas. Para Rest, el personaje de Morel libra una lucha contra el tiempo a través de la invención, contra una fuerza universal irreversible que ni el más poderoso de los hombres puede detener. Paralelamente, Margot Glantz propone una mirada alternativa sobre el fugitivo, contrastándola con la figura de Robinson Crusoe. Robinson instala sus industrias, cerca sus latifundios, cuida sus propiedades, contabiliza sus ganancias y se mantiene estrictamente vestido, cubriéndose pulcramente con parasoles surgidos por el afán de mantener una claridad de piel que defina la superioridad europea. En todo caso, Robinson crea la utopía puritana. La utopía del individualismo y la isla deshabitada se construye palmo a palmo sin que su autor dude de su excelencia. Una primera lectura es presentar a Robinson, Morel y el fugitivo como sujetos que intentan imponerse sobre la naturaleza a través de la invención. Pronto veremos qué tan operativo es esta comparación. El cuerpo de Faustin es simultáneamente cuerpo e imagen, cuerpo y cuerpo fotografiado, cuerpo corpóreo que deviene cuerpo cinético, incorporado a una realidad filmada para siempre en la imaginación. Abolido el platonismo, es inútil pensar en una diferencia entre cuerpo e imagen. En todo caso, la imagen es una repetición del cuerpo, lo que nos abre paso a una controversia inquietante. En aquello que llamamos realidad hay un hiperflujo de imágenes que a la vez es un hiperflujo de cuerpos, que a la vez es un hiperflujo de máquinas. Estamos en un tejido global en estado de expansión constante. Aquí agregamos la idea de deseo. Tradicionalmente, el deseo ha sido pensado desde la carencia. Por ejemplo, si el protagonista desea a Faustin, es porque necesita sentirse amado. Deleuze, junto con Félix Guattari en El Antiedipo, propone otra definición. El deseo es una fuerza productiva, positiva, creativa. El deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales, los flujos y los cuerpos, y que funcionan como unidades de producción. El deseo y su objeto forman una unidad, la máquina, en tanto que máquina de máquina. Desde esta perspectiva antiedípica, el fugitivo es una máquina deseante que quiere producir realidad. Su situación es muy particular porque es una pieza que se desprende de un mundo que lo persigue. Quiere evadirse del mundo, razón por la que llega a la isla. Volvamos a Platón, pensando la caverna como máquina. En principio, si nos desconectamos de la máquina de la realidad, podríamos acceder a la verdad trascendente, que es lo que sugiere, de hecho, Matrix. Pero en términos de Deleuze,
como no hay verdad trascendente, lo que haríamos sería desconectarnos de una máquina para enchufarnos a otra. Como máquinas deseantes que somos, establecemos cortes y continuidades, es decir, nos vamos enchufando y desenchufando a distintas máquinas. Máquina familia, máquina escuela, máquina trabajo, máquina estado e incluso máquina naturaleza. Cuando hablamos de máquinas, hablamos de elementos que se relacionan entre sí de manera estable y contingente. Incluso si queremos desconectarnos del todo, como máquinas deseantes que somos, tarde o temprano terminaremos creando nuevos acoplamientos. Entonces, tanto Robinson como el fugitivo de la invención de Morel son máquinas que en vez de salirse de la máquina del mundo, en realidad lo reprodujeron en otro lugar. Dicho esto, en el tejido global en el que estamos, el deseo no es carencia, sino producción, reproducción y sobreproducción. Morel no captura la felicidad de un momento pasado, sino que a través de la repetición la produce y la reproduce. No necesitamos estar felices para sacarnos una selfie feliz. Para el fugitivo no tiene sentido preguntarse si la Faustine original murió, porque está enamorado de su Faustine, a pesar de que no hay manera de demostrar que ella efectivamente lo percibe. Está tan enamorado que decide superponer su propia imagen a la de la simulación previa, aferrándose a la tesis de Morel de que reunidos los sentidos se genera una conciencia. Pero antes de que eche mano a las máquinas, el fugitivo ya ha desarrollado otra reproducción de sí mismo en curso, la escritura de su diario. El personaje narrador describe en profundidad sus vaivenes emocionales en el texto que estamos leyendo y que a su vez parece tener comentarios de un editor desconocido visibles en las notas al pie. El editor rectifica la narración del fugitivo del mismo modo que el fugitivo interviene en la simulación de Morel para sobreescribir su historia de amor en la grabación. Escritura, reescritura, sobreescritura. Ahora bien, que no podamos distinguir un elemento de otro en base a lo verdadero y lo falso no significa que todo valga lo mismo, sino que hay un sistema de diferencias en juego. La máquina de Morel, para funcionar, debe diferenciar los sentidos. El tacto es lo que no es ni el olfato, ni el gusto, ni la vista, ni el sonido, y así en cada caso, reunidos los sentidos, surge el alma. La tesis de Morel es por lo menos cuestionable. Viene a ser el mismo problema que el del Dr. Frankenstein. Uniendo distintas partes de cuerpos humanos se obtendría un hombre. Esto se repite en Jurassic Park, porque los dinosaurios del parque no son dinosaurios, sino que los científicos parcharon el material genético faltante con trozos de ADN de rana. El resultado no es el retorno de lo original, sino el monstruo de la diferencia. El monstruo, siendo aquello que no puede ser definido como una cosa u otra, es una repetición fallida, entre comillas. Pura diferencia. Se transforma en una línea de fuga que sale de la serie. Toda obra de arte sería, en ese sentido, una potencia monstruosa, en tanto se propone como desafío al orden natural. Todo sujeto no es original, es decir, no hay nada esencial en él, sino que es una máquina compuesta de otras máquinas motorizada por el deseo. La potencia expresiva de la materia permite a Deleuze plantear el arte como una operación vital que concierne a todos los seres que agencian un territorio y construyen un refugio que les permita exorcizar al caos. Y para citar a Deleuze y Guattari de primera fuente, el caos se define menos por su desorden que por la velocidad infinita a la que se esfuma cualquier forma que se esboce en su interior. Es un vacío que no es una nada, sino un virtual, que contiene todas las partículas posibles y que extrae todas las formas posibles que surgen para desvanecerse en el acto, sin consistencia ni referencia, sin consecuencia. A diferencia de Elon Musk, un multimillonario cuya aspiración es la colonización del espacio exterior, Morel tiene un proyecto mucho más ambicioso: luchar contra el paso del tiempo a fuerza de reiteraciones y permanencias. Eso es lo que puede ser el arte: repetición y diferencia. Esta definición nos ubica más allá de la discusión acerca de la versión original versus la copia, porque la obra de arte intenta ser un punto fijo en medio del caos. El problema es que, aunque se vuelva inmutable, el público, la época y el lenguaje cambian. Habrá momentos donde la máquina arte, tal como fue concebida, funcione, y habrá otros momentos que no, como la invención de Morel con la influencia de las mareas. Habrá momentos donde la máquina arte se reproduzca en el mundo adoptando otras formas. En el episodio anterior traje el ejemplo de las ediciones facsimilares, pero la traducción de una obra al castellano del siglo XXI o el cover de una canción también son formas de reproducción. Entiendo que la idea de tejido global y el arte como línea de fuga puede llegar a ser confusa, pero puedo enunciarla a través de la metáfora de la isla. Cada obra de arte, o cada forma de arte, mejor dicho, es
es una isla que se alza sobre las corrientes del tiempo. Eventualmente, las mareas sumergirán unas islas o harán visible otras en su decrecimiento. No hay una idea esencial o inmutable de lo que es el arte. Cada época, cada marea histórica, cada flujo temporal modifica la visión. Las corrientes no destruyen las máquinas, pero estas funcionan con las mareas adecuadas. El arte no es eterno ni universal, sino finito y contingente. La obra de arte, para permanecer en el tiempo, está condenada a renunciar a su propia originalidad para volverse reproducible, copiable, iterable y de ese modo flotar a lo largo del tiempo. Si el arte es esto, un archipiélago de formas flotantes y sumergibles, ¿cuál es el lugar de la crítica? La relación entre sujeto y simulación es comparable a la idea de perseguidor y perseguido que Gittrick propone en su análisis del perseguido, de Julio Cortázar. En su análisis, Gittrick asocia el personaje de Johnny Carter con la figura del artista y el personaje de Bruno Testa con el rol del crítico. El crítico es una especie de miserable, alguien que está al margen de toda dignidad porque no tiene nada, está despojado, no tiene una obra o, lo que es lo mismo, está despojado de una producción y de un sentido. Por el contrario, el artista está como enriquecido por la posesión de su producción, lo que, a su vez, propone una perspectiva de blanco y negro. Esta es una situación análoga a la que se plantea en la novela de Bioy Casares, donde el fugitivo permanece en estado de alerta por temor a que los habitantes de la isla lo descubran en una de sus incursiones. A medida que se avanza en la lectura, se descubre que este temor es infundado, pero por supuesto el protagonista no puede saberlo. Si reproducimos la operación de Gittrick, podríamos afirmar que el fugitivo es un crítico y Morel es el artista. ¿Cuál es el problema con esto? Que el artista no presenta su obra como arte, sino como vida. La invención de Morel se propone como una transcripción de la realidad y al hacer esto fracasa como invento, porque aquello que se desea reproducir para inmortalizarlo muere y aquella reproducción que sobrevive a la mortalidad solo se tiene a sí misma. Es un espectáculo sin público, un recital sin oyentes, un simulacro sin sujeto, condenado a repetirse de manera privada sin que los hechos puedan ser interpretados ni significados por ningún observador. El fugitivo, en tanto crítico, una vez advertida la farsa del realismo de la simulación, puede intervenirla, pero este proceso no se da solo con tener al artista y al crítico. Si decíamos que la crítica literaria era distante y sumisa respecto de su objeto, ahora decimos que el trabajo crítico aparecería como cercano a su objeto y simultáneamente no sometido a él, desde el momento en que le sería posible franquear una separación. En la invención de Morel hay una primera parte donde la obra de arte y el crítico están separados por una distancia insalvable, pero cuando se produce la gran revelación sobre la isla, el fugitivo, en vez de alejarse de la simulación, logra interiorizarse en ella, a tal punto que sus impresiones de lectura se terminan inscribiendo en la propia ficción e interviniendo su sentido. Supongamos que un amigo escritor está a punto de publicar su obra, pero antes de hacerlo me pide que la lea y le escriba un prólogo. Con este acto yo intervengo y agrego una capa de significación a la obra. Esto, lejos de sentirse como una profanación, enriquece la obra literaria, pero para que mi prólogo sea eficaz no puedo leer la obra como un reflejo de una realidad, porque al hacerlo mi comentario de lectura no será capaz de exaltar las virtudes literarias del texto, pero al mismo tiempo mi escritura no puede pretenderse objetiva e impersonal, es decir, un análisis puramente estructuralista de la obra terminaría empobreciéndola al explicar sus procedimientos por anticipado. Tiene que haber sensibilidad y trabajo crítico, más que crítica literaria distante. En la política cultural de las emociones, Sara Ahmed indica que las emociones no corresponden ni del todo a lo individual ni del todo a lo colectivo. En otras palabras, las emociones no están ni en lo individual ni en lo social, sino que producen las mismas superficies y límites que permiten que lo individual o lo social sean delineados como si fueran objetos. A medida que el narrador manifiesta sus emociones en la invención de Morel, va proyectando sobre los objetos y acontecimientos que presenta su emotividad. Lo que escribe responde a una sensibilidad razonada. Esto que parece un oxímoron, una idea contradictoria, inconcebible en el orden de la razón pura, puede ser enunciable en el orden de lo afectivo. Más que tratarse de emociones cambiantes, se trata de pasiones con una alta tasa de circulación en la superficie de las cosas que se opone al sentido pragmático de la civilización. Justamente, ante la posibilidad de encontrarse con esa civilización preestablecida, el perseguido opone su propia política de las emociones, empezando por anunciarse como una voz crítica desde el exilio. Mientras más expone su subjetividad, más determina la descripción de la realidad que lo
rodea, de tal manera que estamos asistiendo a una reescritura de una simulación desde la propia voz de aquel que la observa. Su perspectiva crítica produce una lectura que lo llevará a transformar el sentido original de la simulación. Vuelvo a lo que dije al principio. En nuestro pensamiento occidental tradicional, el simulacro, en tanto ve lo que cubre la realidad, se nos presenta como algo necesariamente malo. Y si en realidad la invención de Morel está describiendo un dispositivo tecnológico que no es el de las máquinas sino un artefacto mucho más antiguo, es decir, la obra de Bioy Casares propone los sentimientos como tecnologías creadoras y reproductoras de simulacros inmersivos, la emoción como principio necesario de la ficción. Contra toda una tradición occidental europea que situó las emociones en el campo de lo irracional y por lo tanto situando al arte como expresión elevada de las pasiones humanas, aquí los sentimientos juegan un papel fundamental en la resolución del enigma. Decir que el sentimiento es una tecnología implica varias cosas. Por un lado, estamos en sintonía con la tesis de Ahmed de que las emociones pueden ser entendidas como prácticas culturales y sociales. En segundo lugar, al afirmar que el sentimiento es una tecnología, señalamos que puede tener un fuerte componente de voluntad humana con potencial para transformar las relaciones del sujeto con objetos, cuerpos y superficies. Esto se opone a la definición de Hegel sobre el arte. Para él, el arte despierta emociones, pero es exactamente al revés. Las emociones despiertan el arte. La sensibilidad recrea el mundo. Pero acá quiero marcar una diferencia entre sentir y percibir, relacionándola con lo que ya dijimos sobre la idea de trabajo crítico de Guitry. La crítica literaria, que es distante y pasiva, lo único que hace es percibir el objeto literario y definirlo sin interiorizarse en él. En cambio, en el trabajo crítico, en la proximidad hacia el objeto literario, hay una sensibilidad que se pone en juego. Son los sentimientos los que movilizan al fugitivo a obrar como sigue obrando a lo largo de la obra de Bioy Casares, con esperanza, pero también con desenfreno y melancolía. Los modos de sentir pueden determinar el sistema de relaciones del sujeto con la realidad, sin que necesariamente estas relaciones sean patologizadas desde el discurso médico-psiquiátrico farmacológico. El simulacro fracasa cuando no hay sentimiento, cuando es incapaz de crear o recrear sensaciones. Si una simulación no te produce la sensación de estar aquí y ahora, por más perfecta que sea, fracasa. El simulacro no tiene la obligación de reproducir la realidad en todo detalle, sino que está diseñado para producir efectos y sensaciones. Ahora, nuestro error histórico ha sido pensar que el simulacro hace todo el trabajo, cuando lo que hace es retroalimentarse de la dimensión afectiva y sensorial del sujeto implicado en la simulación. Entonces, no hay una relación jerárquica entre el simulacro que se impone sobre el sujeto, sino un cruce entre tecnologías de simulacro y tecnologías de sentimiento. El simulacro no tiene un efecto anestésico ni terapéutico sobre los sujetos, portadores de la milenaria tecnología de las emociones. A su vez, el trabajo crítico sobre la obra de arte no la esteriliza en una sola lectura, sino que la enriquece añadiéndole capas de sentido que no invalidan necesariamente los modos de lectura anteriores. Nuestra concepción de la obra de arte como un objeto cerrado que produce efectos de sentido sobre un lector pasivo no nos permite apreciar todos los procesos internos y externos de las simulaciones a las que llamamos literatura. La novela de Bioy Casares nos propone un artefacto que, a pesar de su declarado propósito de preservar una idea de felicidad, este simulacro, que puede reproducirse de manera indefinida, puede ser intervenido. Y si la imagen tiene, como creo, los pensamientos y los estados de ánimo de los días de la exposición, el goce de contemplar a Faustín será el medio en que viviré la eternidad. El afecto como dispositivo transformador no consiste en una mecanización o robotización de los sentimientos, sino en concebirlo como potencia positiva capaz de subvertir y expropiar las tecnologías. La invención de Morel es un objeto artístico finamente elaborado que sigue produciendo fascinación e intriga en sus lectores, recreando un eterno retorno no a un momento feliz, sino a un enigma policial que no nos cansamos de recorrer.